Bueno, ahí estamos. Perfecto. Entonces, bueno, no le contó, le dijo, bueno, no sé, me obsesionan algunas cosas, una moneda, yo qué sé. Así, como quien no quiere la cosa. Perfecto. A ver, vamos a seguir acá. Ahí estamos. Poco después, exhumé en una librería de la calle Sarmiento un ejemplar de, bueno, esto estará acá en alemán, Urkundersurger de Julio Barla, que significa algo así, documento sobre la historia de la saga del Zahir, traducido. Esto es un libro apócrifo, ¿no? Acá tenés una cita, pero este libro no existe, es un invento de Borges. Pero funciona a la perfección igual. Bueno, entonces encontró ese libro donde casualmente lo encontró, casualmente digamos, ¿no? Porque acá aparentemente no hay nada casual, donde se cuenta toda la historieta acerca del Zahir, ¿no? Bien, entonces, en aquel libro estaba declarado mi mal. Según el prólogo, el autor se propuso reunir en un solo volumen, el Manuable Octavo Mayor, todos los documentos que se refieren a la superstición del Zahir. Acá la llama superstición, Barlach, ¿no? Incluso 4 piezas pertenecientes al archivo de Havix y el manuscrito original del informe de Philip Meadows Taylor. Meadows Taylor existió, es verdad, era un periodista y era un escritor inglés del siglo XIX, ¿no? Que tiene un libro que se llama Historia de los Tux o algo así, eso es real, ¿no? Pero no es real después lo que va a contar vos. La creencia en el Zahir es islámica y data al parecer del siglo XVIII. Zahir en árabe quiere decir notorio, visible, esto es lo que decíamos hace un rato, ¿no? En tal sentido, es uno de los 99 nombres de Dios. La plebe, en tierras musulmanas, lo dice ¿a qué lo aplica? A los seres o cosas que tienen la terrible virtud de ser inolvidables y cuya imagen acaba por enloquecer a la gente. Entonces acá ya sabemos lo que pasa. Claramente, espera, vamos a esperar que entra más gente y seguimos. Ahí está. Bueno, entonces decíamos, para lo que entraron recién, que la plebe dice que entre los musulmanes dice que el Zahir se le aplica a los seres o cosas que tienen la terrible virtud de ser inolvidables y cuya imagen acaba por enloquecer a la gente. Eso es el Zahir, o sea, a nivel popular, digamos, ¿cierto? Y bueno, y es verdad, o sea, es verdad, digo yo, digamos, uno puede estar de acuerdo con eso, ¿no? Acá que dice, bueno, cualquier cosa que tenga la facultad de ser inolvidable es más bien algo nefasto, ¿cierto? Porque acordémonos del pobre Funes, ¿no? Que cada tanto lo nombramos acá, que no se podía olvidar nada. Todo para Funes era un Zahir, de alguna manera, y vivía preso de ese don que tenía, ¿no es cierto? Los dones en Borges tienen dos caras siempre, ¿no? Tienen su componente nefasto. Entonces, aquello que tiene la facultad de ser inolvidable y enloquecer a la gente. Eso es el Zahir, básicamente, y eso es lo que representaba esa moneda que a Borges le dan con la caña, de vuelta, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá empieza a poner testimonios, ¿no? Bueno, el primer testimonio, a ver, vamos a ver. Bueno, acabo de decir algo interesante también. Bueno, Luz Ali Azur, que cita acá también, existió y fue un poeta persa, bueno, del campo islámico, ¿no? Pero de esa región, y tiene un libro que se llama El Templo del Fuego. Existe esto, es verdad. Y ustedes, si se acuerdan de las ruinas circulares, aparece un Templo del Fuego ahí. Borges está permanentemente hilando todo, ¿no? Bien. Dice que era un polígrafo y derviche. Acá el tema de los derviches es importante. Estos derviches eran unos místicos musulmanes, ¿no es cierto? Que a través de cierta danza ritual que hacían entraban en éxtasis y demás.
Bueno, entonces acá dice, bueno, fulano de tal ha narrado que en un colegio de Shiraz hubo un astrolabio de cobre construido de tal suerte que quien lo miraba una vez no pensaba en otra cosa, y así el rey ordenó que lo arrojaran a lo más profundo del mar para que los hombres no se olvidaran del universo. Más dilatado es el informe de Milu Taylor, que sirvió en Nizam, Papa, este libro que compuso las Confesiones de un Tub. Dice, Taylor oyó en los arrabales de Buc la desacostumbrada locución haber visto al tigre, para significar la locura o la santidad. Es decir, la gente de ese lugar tenía una frase común, una frase hecha que decía haber visto al tigre para significar que alguien se había vuelto loco, porque vio al tigre. Ya había dicho antes que una de las apariciones del Zahir era un tigre, ¿no es cierto? Entonces era el modismo que se había generado, era haber visto al tigre. Ese vio al tigre. Rayado. Para mí que mi tía Mirta vio al tigre, por ejemplo, se diría en ese tono, ¿no? Y haber visto al tigre también, la frase así como suena, parece una Kenningard, ¿no? Le dijeron que la referencia era un tigre. Fíjense esto, qué interesante que es este fragmento. Porque acá también tenés otro pequeño cuento. Le dijeron que la referencia era un tigre mágico, que fue la perdición de cuantos lo vieron, aún de muy lejos, pues todos continuaron pensando en él hasta el fin de sus días. Alguien dijo que uno de esos desventurados había huido a Mysore, donde había pintado en un palacio la figura del tigre. Años después, Taylor visitó las cárceles de ese reino. En la de Nitur, el gobernador le mostró una celda, en cuyo piso, en cuyos muros y en cuya bóveda, un faquir musulmán había diseñado, en barba a los colores que el tiempo antes de borrar afinaba, una especie de tigre infinito. Es decir, una prisión donde el tipo que estaba preso ahí hizo un tigre en el techo, en las paredes y en el piso. Ese tigre estaba hecho de muchos tigres, de vertiginosa manera, lo atravesaban tigres, estaba rayado de tigres, incluía mares e Himalayas y ejércitos que parecían otros tigres. El pintor había muerto hace muchos años en esa misma celda, venía del Sind o acaso de Bucerat, y su propósito inicial había sido trazar un mapamundi. De ese propósito quedaban vestigios en la monstruosa imagen. Y esto nos hace acordar inmediatamente a un par de cosas por lo menos, pero a una es aquel laberinto de tigres del que se habla en la escritura del Dios, ¿no es cierto? El Dios que había confiado esa sentencia mágica no a algo fijo, sino a las generaciones de los tigres, a un laberinto de tigres. Entonces iba transmitiendo en las generaciones de tigres, ¿no? Y después ese otro textito que es muy breve de Borges, que también un tipo que había querido dibujar el mapa del mundo, y cuando terminó ya que se estaba muriendo se dio cuenta que lo que había formado era su propio rostro, ¿no es cierto? Una cosa así. Acá tenés este mismo juego, esta fractalidad de tigres, ¿no es cierto? Que el tipo plasma queriendo en realidad hacer un mapamundi. La versión se lo llevó puesto, digamos. Bien. A ver, seguimos. Bueno, y después, Taylor también habló de esto. Sí. Casi al final de su vida, en Tigres Azules, también toda la población huye del tigre. Exacto, sí. La población le teme, es el extranjero el que se anima. Exacto. Lo raro de ese texto es que ahí el tigre representa el desorden. Sí. Porque esos tigres se convierten en piedritas que se multiplican de forma totalmente de forma totalmente azarosa, ¿no? Aleatoria, sí, claro. Aleatorias, ¿no? Es decir, el tigre ahí representa algo que te llama la atención, porque no es la escritura del Dios, sino que parecería ser la escritura de un mundo, de un mundo raro, ¿no? Un mundo rayado. Lo que pasa que, viste, lo que en Borges se da, viste, bueno, no solamente en Borges, pero digamos, claramente en Borges una de las cosas que se da es que estos órdenes que inventa Borges, ¿cierto? O digamos, este laberinto de tigres que inventó este prisionero, queriendo hacer otra cosa, o sea, en realidad, en Borges,
el orden y el caos es la misma cosa, o sea, dependiendo, o sea, llega a un punto que son la misma cosa, porque no hay ningún, digamos, no hay ninguna referencia, o sea, en ese sentido, tiene mucho más que ver, las especulaciones borgianas tienen mucho más que ver con lo que le pasaba a Teodelina Villar con la moda, ¿no es cierto?, que era una buscadora del absoluto en eso, ¿no es cierto?, y una escrupulosa observadora de algo que era efímero y que era absolutamente cambiante. Fíjate también lo que pasa en Tlön, Uqbar, Richter, también estas irrupciones de objetos, estos Ronir, ¿viste?, que eran una especie de copia de algo, o de los deseos del buscador, ¿viste?, en fin. Entonces, los órdenes en Borges terminan siendo caóticos. Y ahí tenés el orden ese, y eso que tanto dijimos, ¿no es cierto?, no quiero insistir, ¿viste?, porque a veces yo me pongo un poco opinión fijo con eso, ¿no?, pero estos temas de la civilización y la barbarie, ¿no?, digamos, la civilización como un orden predecible, legible, en fin, confiable de alguna manera, y la irrupción del desastre, del caos, de lo que sería la desorganización, lo bárbaro, pero que se terminan siempre encontrando, ¿no? Hay un punto clave en el que civilización y barbarie es lo mismo, ¿viste? Y esto lo vimos en tantos relatos de Borges. Bueno, acá pasa una cosa así. De manera el Aleph, ¿no? También, sí, bueno, el Aleph por definición es No, todo. no, pero, o sea, sí, claro, claro. O sea, a ver, con el orden y el desorden son polaridades, ¿no? Pero en términos literarios es un oxímoron, que él mismo lo utiliza, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el sol negro, Bueno, ¿no? claro, sí, sí, está bien. La En esos términos, claro, caben el oxímoron es una figura perfectamente legible también. ¿Por qué no hablar de un sol negro, viste? O de o de un no sé qué, bueno, o de un agua dura, o de qué sé, no sé, todo en el lenguaje es posible. Ahora, ¿qué pasa? Si vos no tenés una instancia que valide, digamos un Dios, por llamarlo de alguna manera, una instancia divina, o un arquitecto que haya armado este orden, o sea, también lo podés llamar caos. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde claro, vamos a encontrar el referente? En ninguna parte. claro. O sea, esto que nos puede parecer tan ordenado, también es caos, ¿viste? Claro. Y estos tigres, digamos, esta amalgama de tigres que constituyen un mapa mundi, o aquellos tigres azules caóticos que eran cualquier cosa que decía Sergio hoy, tienen la misma jerarquía, es decir, ninguna o toda, o lo que uno le quiera otorgar en el momento, porque no hay un referente, o sea, no hay una divinidad, digo, divinidad o cualquier otra instancia que uno pueda decir, bueno, claro, esto está referido a aquello, esto está diseñado de esta manera por tal y tal cosa. Aquí, qué No, sé yo. claro. A lo cual se le suma que el desorden o la barbarie para Borges es atractiva. Exacto, ¿No es cierto? totalmente, es verdad eso. Como es atractiva vivir con los indios en el caso de la cautiva. Ella Claro. decide irse a vivir con los indios, no decide Sí, volver a la civilización, porque por ahí con los indios estaba la poligamia y en la civilización no. y bueno, Es, claro. Borges bueno, se decanta por la barbarie, por lo Mm. general. En el si informe bien de todo el Brody. relato, claro, si Pero bien también el orden, ¿no? Pero todo también el el orden le relato, encanta. claro, es decir, porque ese O sea, orden, porque le gusta también este tema de los asiáticos, ¿verdad? Le gustan los judíos también, lo usa en muchos cuentos. Sí, Este tema claro. del ortodoxo, en ese mismo cuento está como claro, muy, pero muy siempre ortodoxa esta acordate, mujer. Andy, acordate que siempre en la escritura hay una falla. Eso te lo muestra el golem. Es decir, en esa escritura siempre sale algo rengo, ¿viste? No hay nada. Sí. Totalmente. Es un Perfección, gran mentiroso también. Pero no, me yo parece no que creo que sea, bueno, o sea, lo que se trata es, o sea,
bueno, a ver, solamente una cosita, no quiero filosofar. O sea, yo vengo del lado de la psicología y el psicoanálisis, ¿no? Entonces, o sea, y a mí me place el hecho de no encontrar gente símil, ¿no? En el grupo, ¿no? Y entonces, si estuviésemos con más de mis colegas, ustedes, yo todos estaríamos hablando de lo simbólico, ¿no? Del fondo, por así decirlo. Y en la literatura, o sea, y lo hermoso de la literatura es de que del fondo sale la forma, ¿no? Y es lo que más también yo entiendo y me gusta contribuir a lo que, ¿no? Y empaparme, no sé, contribuir, empaparme de la forma literaria, ¿no? Pero el contenido, lo que hace Borges, es jugar con fondo y forma, Sí, ¿no? sí, Porque totalmente, claro. del fondo mismo de su alma, por así decirlo, está herido de amor, ¿no? Esta mujer, que puede tener todas las formas. Puede tener la forma de una moneda, puede tener la forma de un tigre, puede tener la forma, etcétera, 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 ¿no? Pero lo bello es cómo él le da a ese fondo distintas formas, y ahí viene la forma literaria que Isaías lo hace y bueno, todo el conjunto lo hace también, y bueno, ahí me quedo. No quiero Bueno, más hablar de política. no, y el tema, viste, también del orden. El orden, básicamente, lo tenemos en el lenguaje. Por supuesto, también una cosa convencional, arbitraria, digamos, algo consensuado, que aparentemente a nosotros nos permite dar cuenta de algunas cosas. Ahí tenés un orden también, pero ¿qué es ese orden ante la realidad total? Es como, por eso decíamos siempre el enfoque ese que le da Borges, que a veces dijimos una mirada homérica, ¿no es cierto? Pero simplemente con eso queremos significar que ve los personajes desde mucha distancia, no desde una distancia de él personal, sino que los pone siempre en contraste con esa noche que es indescifrable, ¿eh? El tiempo ese abundante de la noche del que hablamos tantas veces, y hay en el centro o en alguna parte un punto de luz donde se mueven los personajes. Claro, Pero que como que él vistos, deja trazas, ¿no? Trazas para, o claro, sea, pero esos personajes se están moviendo, digamos, exacto. en su propio orden, pero Ujú. ante un caos, ante la noche caótica, la noche de Ese los es el juego. gnósticos, si querés, ¿no es cierto? De alguna manera. Eso siempre se trasluce en los relatos de Borges. En fin, vamos a seguir un poquito más. Entonces dice otra cosa Taylor, que dice que no había criatura en el orbe que no propendiera al sair. Y eso es bien interesante. Todo propende al sair, en realidad. O sea, tampoco es que se trata de una cuestión mágica o del todo mágica, sino que no hay criatura en el orbe que no propenda al sair. Y si uno puede sospechar, o sea, que si no pone un garante, dice Alejandra, claro, no hay un garante de nada, en realidad. Entonces, uno puede sospechar que hay un Zahir que está acechándonos a cada uno en particular, ¿no es cierto? Qué sé yo. Borges lo pone como una cosa que aparecieron en tal regiones o en tal época, pero bueno, eso podemos hacer una traslación a nuestra propia vida, ¿viste? Hay momentos de nuestra vida en que habremos caído bajo el influjo de cierto Zahir, ¿no es cierto? Porque de última, no nos olvidemos que Zahir es lo visible, es lo notorio, es lo que nos asalta, digamos. No estamos ante lo oculto ni ante ese famoso batín de la doctrina esotérica, sino que es lo visible, ¿viste? Y básicamente yo creo que el tema del Zahir es lo visible por el lenguaje también, es lo que nosotros, es lo que a nosotros nos asalta desde el lenguaje. Esto es un sesgo que yo le estoy dando, es una de las posibles, de los posibles caminitos que podemos seguir, ¿no es cierto? Pero, sí. Quería comentarte algo, porque este relato yo hacía muchos años que no lo leía, y a mí me parece algo que es algo que ya hemos hablado, lo he hablado con vos varias veces.
cuando está por aparecer lo mágico o lo sobrenatural o lo que fuera, aparece un atajo que uno podría interpretar que, digamos, que tiene que ver con una obnubilación del personaje. Entonces en el Aleph el tipo se golpea la cabeza y se había tomado un coñac. Y Sí. ahora se toma una caña y Una le agarra caña. como una fiebre. Claro. Y ahí arranca lo mágico. Sí, En sí, varios claro, relatos bueno, aparece esa... eso no es casual tampoco, o sea, porque también, por Y un lado, siempre ver parece que es una perdición, lo dice literal en el texto. sí, bueno, por eso, pero Dice, claro, ver es una perdición. y bueno, pero ese tema de tomarse la caña, tomarse el otro el coso, bueno, o sea, ahí está poniendo otro posible sesgo de interpretación, ¿sí? Porque bueno, este tipo se emborracha, viste que después dice, decidí que había estado ebrio. Lo dice claramente. Pero también tiene que ver con el tema de los estados alterados, ¿viste? O sea, el tipo entró en otra vibración, ya sea por la caña, por lo que fuere, ¿viste? Entró en otra vibración, como entró también el personaje de la Aleph. De hecho, después, ahora vamos a avanzar un poquito más a ver si llegamos a otro tipo de cosas. Bueno, entonces no había criatura en el orbe que no propendiera al Said. Y yo, me parece que esto es bastante lógico, eso, ¿no? Pero que el todo misericordioso no deja que dos cosas lo sean a un tiempo, ya que una sola puede fascinar a muchedumbre. Dijo que siempre hay un Said, y que en la edad de la ignorancia, esto es antes de que apareciera Mahoma, ¿no? Fue un ídolo, qué sé yo. También dijo que Dios es inescrutable. Que haya dicho esto un árabe no es nada de asombrar, porque lo dicen a cada momento, ¿no es cierto? O sea, pero es interesante que lo remarque acá. También dijo que Dios es inescrutable. ¿Por cómo va a terminar este relato en realidad, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, muchas veces leí, bla, bla, la monografía esa, dice, no desentraño, bueno, recuerdo la desesperación cuando comprendí que ya nada me salvaría. El intrínseco alivio de saber que yo no era culpable de mi desdicha. Miren qué lindo esto es fantástico, miren qué buena observación psicológica. El intrínseco alivio de saber que yo no, bueno, me tocó, ¿qué le vamos a hacer? Yo no tengo la culpa, ya era un alivio eso, ¿viste? Aunque mi destino sea la perdición, no es culpa mía, ¿viste? Será de algún otro, ¿viste? Eso es un gran alivio, efectivamente. Bueno, ¿y qué más? La envidia que me dieron aquellos hombres cuyo Zair no fue una moneda, sino un trozo de mármol o un tigre. Qué empresa fácil no pensar en un tigre, reflexioné. Fíjense hasta dónde llega los razonamientos. Claro, es facilísimo no pensar en un tigre. Ahora, ¿cómo hago para no pensar en una moneda? Viste que estoy permanentemente expuesto a moneda, o sea, son todas estas trampas mentales que se hace el personaje como para zafar de su situación, ¿no? Le dio envidia el salir de otras personas, cuando en realidad es lo mismo, o sea, es una condena, hayas visto lo que hayas visto, representa una condena que te va a llevar a lo último, te va a llevar en todo caso a la locura o a la parálisis total, ¿no? Pero me dio envidia, bueno. Es un chiste, pero es mejor la condena del otro. De pronto. Claro. Hasta eso. Es ¿viste? un chiste porque él tampoco pudo dejar de pensar en No, tigres. bueno, claro que sí, pero viste. Claro. Pero es un tipo también, es un poco mezquino y envidioso Borges, igual que aquel del Aleph, ¿viste? Entonces, me dio envidia que el salir de otro fuera un tigre, ¿viste? Bueno, perfecto. Aparte era fácil, dejar de pensar en un tigre es más fácil que dejar de pensar en una moneda, ¿viste? Bien. También recuerdo, a ver, bueno, acá viene este tema de, dicen que quien ha visto el Zair pronto verá la rosa, y alega un verso interpolado, dice que el Zair es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo. Esto que había citado Sergio al principio, ¿no es cierto?, basándose en este libro de Estela Canto, bueno, obviamente las alegorías son fácilmente reconocibles, la rosa, la rasgadura del velo y demás. Si uno lo quiere interpretar en el sentido ese psicoanalítico de la Estela Canto, pero también son tópicos muy fuertes de la mística islámica, ¿no es cierto? La rosa, el velo,
Bueno, y la rasgadura del velo sería la iluminación de última, la iluminación final, ese fundirse con la divinidad, lo cual también implica la aniquilación del individuo, o sea, vayas por donde vayas, este personaje está condenado de alguna manera, ¿no? Bien, vamos, seguimos un poquito más. Entonces, la rasgadura del velo. La noche que volvemos para atrás, ¿no? Y acá hay un detalle interesante. Ya estamos por terminar, pero ahora cuando se acabe vamos a volver a abrir, así redondeamos, ¿no? La noche que velaron a Teodelina me sorprendió no ver entre los presentes a la señora de Abascal, Dora, la prima, a la señora de Abascal, su hermana menor. Esta vendría a ser la prima de esta borracha que decíamos hoy, la prima de Elvira, de Alvear, ¿no es cierto? En octubre una amiga suya me dijo, pobre Julita, se había puesto rarísima y la internaron en el Bosch, en el psiquiátrico, ¿no? ¿Cómo las postrará a las enfermeras que le dan de comer en la boca? Sigue dele temando con la moneda, idéntica al chofer de Morena Sackman. Es decir, la hermana de esta Teodelina estaba internada en un psiquiátrico porque lo único que hacía era hablar de la moneda, la moneda, la moneda, la moneda, la moneda, la moneda. Entonces hasta le daban de comer en la boca, ya estaba prácticamente anulada, ¿no es cierto? Es decir, que acá tenemos ya una relación. Sí, buenas tardes. A ver, Luis, bajale el volumen, lo voy a silenciar. ¿Estás ahí? Bueno, sí. no, porque se escuchaba otra cosa. Entonces, Sí. esta hermana de la Teodelina estaba internada en un psiquiátrico porque estaba obsesionada con una moneda. Casualmente, una moneda, o sea, Borges había recibido esa moneda en la vecindad de la casa de esta chica, es decir, que esta moneda también, de alguna forma, había afectado, Zahir había afectado a estas dos chicas protagonistas, ¿no es cierto? La hermana y suponemos que también a la misma Elvira, pero Elvira había muerto, ¿no? Y ahí por ahí se explican un poco más estos comportamientos bastante obsesivos de querer metamorfosearse permanentemente de Elvira, ¿no es cierto? Como tal vez queriendo escapar de algún tipo de visión, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa. Sigo. El tiempo que atenúa los recuerdos agrava el del Zahir. No hay manera, ¿no? Agrava el del Zahir. Antes yo me figuraba el anverso y después el reverso. Ahora veo simultáneamente los dos. Ello no ocurre como si fuera de cristal el Zahir, pues una cara no se superpone a la otra. Más bien ocurre como si la visión fuera esférica y el Zahir campeara en el centro. Acuérdense de la Aleph también, otra esfera mágica, ¿no es cierto? De más o menos el mismo tamaño. Lo que no es el Zahir me llega tamizado y como lejano. Lo que no es el Zahir me llega tamizado y como lejano. Ahora pensemos, digamos, ya que estamos saliéndonos un poquito de la ficción, si uno piensa en uno mismo, en su cosa, estamos tan lejos de este personaje, lo que no es nuestro Zahir nos llega como tamizado y un poco lejano. Pero básicamente tenemos un punto de enfoque, ¿no es cierto? Que cada uno sabrá cuál es, ¿no? Bien, en fin. La desdeñosa imagen de Teodelina, el de olor físico. Dijo Tennyson, bueno, que si pudiéramos comprender una sola flor, sabríamos quiénes somos y qué es el mundo. Tal vez quiso decir que no hay hecho, por humilde que sea, que no implique la historia universal y su infinita concatenación de efectos y causas. Tal vez quiso decir que el mundo visible se da entero en cada representación, de igual manera que la voluntad, según Schopenhauer, se da entera en cada sujeto. Los cabalistas entendieron que el hombre es un microcosmos, un simbólico espejo del universo. Todo, según Tennyson, lo sería. Todo, hasta el intolerable Zahir. Antes de 1948, el destino de Julia me habrá alcanzado. Ya la tiene clarísima, ¿no? Tendrán que alimentarme y vestirme. No sabré si es de tarde o de mañana, no sabré quién fue Borges. Calificar de terrible ese porvenir es una falacia. Claro,
ya que ninguna de sus circunstancias obrará para mí. Tanto valdría mantener que es terrible el dolor de un anestesiado a quien le abren el cráneo. Ya no percibiré el universo, percibiré el Zahir. Según la doctrina idealista, los verbos vivir y soñar son rigurosamente sinónimos. De miles de apariencias pasaré a una, de un sueño muy complejo a un sueño muy simple. Otros soñarán que estoy loco, y yo con el Zahir. Cuando todos los hombres de la tierra piensen día y noche en el Zahir, ¿cuál será un sueño y cuál una realidad? ¿La tierra o el Zahir? Fíjense qué interesante observación. En las horas desiertas de la noche aún puedo caminar por las calles. El alba suele sorprenderme en un banco de la Plaza Garay. Esta Plaza Garay está acá nomás, está 5, 6, 7 cuadras de acá. Pensando, procurando pensar en aquel pasaje de la Nama, donde se dice que el Zahir es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo. Vinculo ese dictamen a esa noticia. Para perderse en Dios, los sufíes repiten su propio nombre o los 99 nombres divinos hasta que estos ya nada quieren decir. Yo anhelo recorrer esa senda. Quizás yo acabe por gastar el Zahir a fuerza de pensarlo y de repensarlo. Quizás detrás de la moneda esté Dios. Y ahí termina el relato. O sea, quizás detrás de lo visible esté el batín ese, ¿no es cierto? Lo invisible. Para lo cual no hay lenguaje. Es invisible porque no es expresable, no hay lenguaje. Entonces acá hay una cosa muy interesante entre la cuestión esta de lo que es Zahir y de lo que es batín. O sea, Zahir, lenguaje. Lo que es lenguaje es visible, o sea, es lo manifiesto, es aquella parte de la realidad a la que yo puedo acceder, a la que yo puedo percibir. Y lo que no tiene, lo que está más allá del lenguaje no sabemos lo que es lo oscuro. ¿Cierto? Dentro de estas tradiciones místicas, como estos sufíes, o si queremos como los budistas zen, ¿no es cierto? Que son estas transmisiones, digamos, del batín, digamos, todo lo que se pueda llegar a declarar verbalmente, o manifiesta, lo que se puede predicar no sirve para nada en realidad. O sea, sirve para contener a cierto tipo de gente. Pero no es esa la enseñanza va por otro lado, la enseñanza es sin palabras. La enseñanza se da en lo fáctico, a través de un montón de artilugios que no son estrictamente el lenguaje. En cambio, el Zahir, la parte exotérica, es lo predicable. Lo que se puede decir, se dice. Y a cierto tipo de gente la contiene, digamos, es el aspecto social de una religión o de lo que fuera, de cualquier doctrina. Ahora hay otro que se transmite sin palabras. Quizá del otro lado de la moneda, Dios. Dios del que habla Borges, uno no tendría que tomárselo al pie de la letra. Como dice también en el Aleph, Dios o el inconcebible universo. Da lo mismo, no importa cómo le llamemos a esa instancia. Es la instancia no verbalizable, lo que está más allá del lenguaje, ¿no? ¿Qué les pareció? Es fantástico, me encantó reencontrarme con este relato que hacía mucho tiempo que lo había leído. Sí, bueno, voy a hacer una pequeña postilla acá, donde habla de, a ver, este cuento está dedicado a una tal Wally Zener, que era una poeta, una joven poeta en aquel momento, de la cual Borges sospechamos que se habría enamorado también. Bueno, está dedicado a ella. Se habla mucho de ella en los diarios de Bioy también, ¿no? Dice Borges en un poema que se llama, creo que es Cambridge, ¿no es cierto? Acá tengo un fragmento, dice, como en los sueños, detrás de las altas puertas no hay nada, detrás de lo visible, ¿no? Ni siquiera el vacío, como en los sueños, detrás del rostro que nos mira, no hay nadie.
anverso sin reverso, moneda de una sola cara, las cosas. Esto pertenece a un poema de Borges y tiene todo Ahí en que el ver. libro de Arena, Isaías, un relato que se llama Umber, una cosa así. El disco tiene una sola cara también. El disco, claro, sí, también, exactamente. Entonces acá tenés una moneda que curiosamente tiene una sola cara, porque la otra cara es inaccesible. Tal vez, si yo repita, como dice acá, tal vez pueda llegar, de tanto pensarlo, pueda llegar a gastarlo al Zahir. Y no sé, es probable, habría que ver, ¿no? Y gastando el Zahir, es decir, gastando lo visible, gastando las palabras a través de las cuales representamos los visibles, tal vez podamos acceder a aquello que está más allá de las palabras, es decir, la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? La otra cara de este Zahir. Bueno, a mí me parece que acá, o sea, tenemos además el encanto, digamos, de que Borges nos muestra todos los juguetes, esos fetiches preferidos que tenía, esos muñequitos que tenía arriba de la repisa, la brújula, la moneda, el tigre, está todo acá, está todo en esas listas de supermercado que son tan encantadoras, ¿no? Yo te había escrito ahí, por ahí no lo alcanzaste a leer, A ver. Isaías. En un momento, en un poema que se llama Montevideo, él tira la moneda por el. Bueno, ese se los estoy mandando, claro, se los estoy mandando como material complementario también, claro. Tira una moneda y bueno, dice que tengo que ir. Esa moneda va a entrar en todo el sistema de las causas y andás a ver dónde termina, bueno, pero la moneda no sabe, ¿no? Es un muy lindo poema, sí. Dice Alejandra, me resulta maravilloso cómo escribe lo imposible, no puedo explicar las palabras, tampoco lo interpreto, es un encanto, una fiesta, los saludos, me voy a laburar. Bueno, adelante. Saludos. Sí. Bueno, entonces, sí, bueno, claro, uno puede hacer 50.000 interpretaciones. Nosotros acá tratamos de no interpretar, sino de ir disfrutando, por eso es que es como un paseo, ¿no es cierto? Como una visita guiada, más que llevarlo para un lado. Pero está bueno que vayan surgiendo distintos focos, ¿no? Como el que planteó Sergio de esta mujer de Estela Canto, bueno, que tiene su interés también, ¿viste? Porque está coloreando, está tiñendo todo el trasfondo de cómo fue escrito este relato y demás, ¿no? Pero fíjense lo encantador que además, fuera de todas esas citas, ¿no? Es una linda historia, que yo creo que funciona, es una historia, tampoco es una gran historia, digamos, es una linda historia, pero tiene ese sabor también, al decorarla con todas esas citaciones de prestigiosas literaturas y de países raros y de lugares extraños, tiene esa onda de la novela de aventura, ¿no es cierto? De la cosa de cuando uno leía, qué sé yo, a Julio Verne o a Salgari, ¿no es cierto? Tiene ese sabor, ese exotismo, ¿no es cierto?, deliberado. Que por qué no lo va a disfrutar uno, ¿no es cierto? Porque también es parte del encanto, me parece a mí. Y bueno, y te abre un montón de curiosidades, ¿viste? Para el tipo que quiera seguir yendo, ¿viste? Porque si vos agarrás cualquier piolín de acá, te vas lejos, ¿viste? Podés seguir, te vas a los gnósticos, te vas a, qué sé yo, ¿viste? A donde te lleve el hilo, podés ir, ¿viste? Esas son las ventanas que va abriendo Borges en su narrativa, ¿no? Y después cuento ya... Sí. Después, más adelante, hay una poesía que se llama Piedras y Chile. Ajá. Donde dice, tal vez hubo una espada y tal vez hubo una rosa. Ahí está, bueno, ahí está, claro. Está bien, sí. No hacer ninguna referencia sexual porque no quiero que me califiquen, ¿no? No, pero está perfecto, pues, digamos, o sea, es el lenguaje, ¿viste? Está todo cargado. Bueno, está todo cargado de ese tipo de cosas. Bueno, ¿les gustó? Entonces, sí, espectacular. Podemos ir despidiéndonos. Sí. Súper bueno. Vamos con la lotería de Babilonia en el próximo encuentro. Fantástico. Bueno, me gustaron mucho los aportes. Gracias. Saludos, cuídense. Gracias. Adiós. Gracias, muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Adiós. Gracias. Cuídense. Adiós. Adiós.